Muy buenas noches, chicos, con todos. Nuevamente, buenas noches a todos los que se han venido uniendo. Ya vamos a dar inicio a este taller programado para hoy sobre minería 4.0 y transformación digital en minería a tajo abierto o Open Pit. Va a estar a cargo de Kevin Salazar. Kevin es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene ya 3 años de experiencia en lo que es la gran minería y también áreas de supervisión como dispatch, control de producción, también en analítica de datos de dispatch, data science y operación mina. Maneja el idioma inglés a nivel avanzado y también el idioma francés, ¿no? Ha sido ganador del programa Modern Talent Hub de Microsoft para aprender tecnologías avanzadas. Sabe el manejo de sistemas MindStar, MindSense, Orchestra y Azure, Python y programación en R, ¿no? Data Science Scientific certificado por IBM y Data Engineer asociado por Microsoft. Entonces, con esto te damos paso, Kevin, para que puedas ya iniciar con ese taller. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Hoy día vamos a trabajar, como ya había mencionado Nilsson, todo lo que es minería 4.0 y transformación digital en tajo abierto. Todo lo vamos a enfocar desde un punto de la cultura de la información. ¿Qué quiere decir esto? Es muy distinto que nosotros, como empresa, lleguemos a comprar distintas maquinarias, distintos softwares o equipos como, por ejemplo, nuestros gemelos digitales o lleguemos a tener los sistemas de gestión de flota más avanzados, si realmente no logramos sacarles provecho a esto, si es que simplemente tenemos las distintas herramientas, pero no sabemos cuál es el alcance con el que podemos trabajar, ni cómo podemos enfocarlo para comenzar a tener mejores decisiones. Y eso es básicamente lo que yo quiero mostrarle en estas partes. Toda esta exposición va a estar enfocada a que nosotros, como un sector minero que va a estar en todo lo que es la industria 4.0, llegue a ser una de las empresas data driven. ¿Qué significa esto? Lo vamos a comenzar a tratar en las siguientes diapositivas. Y cualquier consulta que tenga, espero que por favor me la pregunten, no hay ningún problema. Bueno, acá está nuestro índice y vamos a comenzar trabajando el tema de la industria 4.0. ¿Cómo surge la industria 4.0? Bueno, tenemos que comenzar a retomar un poco la historia. La primera revolución industrial comienza en el siglo XVIII. ¿Y en qué se diferencia a las otras épocas de la humanidad? En que comenzamos a trabajar con todo lo que es la energía de vapor y la mecanización de la producción. ¿Qué logra esto? Pues muy simple. Logramos obtener 8 veces el volumen y la producción que nosotros teníamos antes de esta revolución. Esto es lo que se conoce como la primera revolución industrial. Cuando ya avanza un poco el tiempo y entramos al siglo XIX, comienza lo que es una segunda revolución. Y básicamente se fundamenta con Henry Ford, que una vez está yendo hacia un matadero y comienza a ver toda la línea productiva en Chicago de cómo lograban matar a los chanchitos y cómo lo procesaban de una forma tan rápida que él siguió, modificó el proceso que él tenía de sus automóviles. Entonces comenzó a producirlo por etapas y también usaba lo que son las cintas transportadoras. ¿Qué logra con esto? Disminuir costos y aumentar rapidez y cantidad de productos que obtiene. Luego viene lo que es una tercera revolución industrial. Esta se da en los años 70 del siglo XX y básicamente consiste en adoptar todo lo que ya son las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, comenzamos a utilizar algunas computadoras, también unos programas, y acá ya comienza a hablarse un poco de los robots. Y finalmente es lo que ya nosotros estamos trabajando actualmente, que es la industria 4.0, y en la cual va a estar enfocada toda esta presentación. ¿De qué forma se diferencia la industria 4.0 a la 3.0? Pues que nosotros comenzamos a verle un sentido mucho más profundo a lo que es la información, a los datos. Y para lograr optimizar los procesos ya comenzamos a hablar de temas un poco más complicados que son, por ejemplo, hiperautomatización,
lo que son 5G y nos permite tener alcance en distintas zonas y es algo bastante útil para cuando nosotros comencemos a trabajar con lo que es el sistema de gestión de flota, por ejemplo, cuando comencemos a hablar de gemelos digitales, también lo que es inteligencia artificial, analítica avanzada, lo que es machine learning, también lo que es Internet de las cosas. Pero bueno, ¿qué es la minería 4.0? Muchas personas opinan que la minería 4.0 se basa en tres pilares. El primero es la tecnología, que nosotros debemos saber qué tecnología vamos a adquirir. También las personas, porque no podemos simplemente introducir tecnología si al fin y al cabo no va a haber gente que sepa cómo utilizarla. Y también necesitamos tener a nuestros socios, a nuestros compañeros de contrata que nos brinden un soporte y nosotros podamos comenzar a trabajar con ellos y también tomar decisiones. Pero bueno, como ha mencionado distintas personas, el potencial de la mina 4.0, más que reemplazar nuestras partes físicas, como por ejemplo nuestras palas, nuestros camiones, en algo digital, que es algo imposible, porque son equipos físicos, es controlar estos activos físicos que nosotros tenemos mediante medios digitales y nosotros podamos aumentar lo que es la operatividad y también el uso de información para tomar mejores decisiones. He aquí mencionarse algo fundamental. En los últimos años, nosotros hemos ido aprendiendo y generando conocimiento desde otros sectores. ¿Por qué? Porque el sector minero siempre ha sido uno de los que ha sido relegado con cuestión de conocimientos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, gran parte de lo que nosotros tenemos es con respecto a lo que viene a ser de la banca, con respecto a lo que viene a ser de las tecnologías. Pero la banca más que nada se basa en información, en datos, a diferencia de nuestro sector, que sí tenemos distintas partes físicas y que es totalmente obligatorio asistir a una mina para poder comenzar la producción. Entonces, si bien es fundamental haber aprendido esos conceptos, también tenemos que entender que nosotros tenemos que ir cambiando un poco el panorama e ir introduciendo mucho más nuestros conceptos mineros para poder lograr que se genere un conocimiento correcto de lo que está sucediendo, porque hay muchas más variables que se van introduciendo. Pero bueno, ¿qué es la minería 4.0? Es básicamente digitalización. ¿Y para qué buscamos? Para el crecimiento de la productividad y sostenibilidad futura. Y bueno, las minas, ¿cómo podrían beneficiarse? Con seguridad, productividad, eficiencia. Y, por ejemplo, esta es una consultora gigantesca de Estados Unidos, que es Bell Lab Consulting. Dice que el rendimiento de las industrias físicas como la minera puede llegar a aumentar hasta 11 veces todo lo que es la producción con la digitalización. Entonces, es algo que nosotros deberíamos comenzar a analizar. Bueno, ¿por qué es importante la minería 4.0? McKinsey, en un artículo bastante interesante que ha publicado, menciona que si es que nuestro sector comienza a implementar de forma correcta todo lo que son las tecnologías digitales, podríamos generar un ahorro de por lo menos 373 millones de dólares para el 2025. Como ya he mencionado, aumenta la productividad, se reducen todo lo que son desechos y se mantienen las minas seguras. Bueno, y acá están los beneficios más comunes de los que se habla. Optimizar los costos, aumentar la productividad, uso adecuado de los recursos disponibles. ¿Esto qué implica? Que nosotros sepamos a tiempo real dónde se encuentran las personas y las máquinas. Con esto podemos tomar mejores decisiones. Se va a incrementar la automatización porque ya hay hasta 6 grados de automatización ahorita en el mundo. También vamos a tener lo que es la electrificación de la operación. ¿Qué se está hablando últimamente? Que nosotros deberíamos comenzar a
aplicar lo que es el Trolley Assistant, o cuando deberíamos comenzar a dejar de utilizar lo que es diésel y tal vez comenzar a usar todo lo que son energías verdes. También se está hablando de la digitalización y de incrementar la seguridad en el trabajo. Bueno, acá tengo un ejemplo práctico de por qué es importante una mina 4.0. Acá tenemos lo que es una Pit Viper. Pero, ¿qué características tiene esta Pit Viper? Bueno, para empezar, es de Australia. Y lo controlan desde desde uno de estos centros de control de Epiroc. Pero, ¿qué característica tiene? Que son 5 personas supervisando 23 perforadoras Pit Vipers a 2.000 kilómetros de distancia y controlan 5 minas de BHP Guayo, que son de Western Australia. Y bueno, producen hierro, ¿no? Pero, ¿qué se logra al hacer esto? Bueno, pues muy simple. Logramos disminuir los costos en 41%. ¿Y cuáles son los que por lo general se van a reducir? Los de mantenimiento. ¿Asociados a cuáles? A los daños que se generaban en el equipo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la información adecuada y sabemos cuáles repuestos empiezan a fallar, o por ejemplo, si los neumáticos comienzan a desgastarse mucho más rápidos en ciertas zonas, entonces nosotros tenemos mapeado todo y ya tomamos mejores decisiones. Bueno, además se incrementó la productividad. ¿Por qué? Porque esto aumentó en 14% y con respecto a la disponibilidad en 4%. Creo que han escrito algo. Vaya, chévere. Digamos, a ver. Bueno, y como les estaba diciendo, acá hay nuevas tecnologías en operaciones mina. ¿De qué vamos a comenzar a hablar? Bueno, de lo que es el sistema de gestión de flota, que es el dispatch. También vamos a tener todo lo que es equipos mineros teleoperados. También tenemos radares que te analizan la estabilidad de taludes, así como sensores que te avisan si es que detectan cualquier anomalía en tiempo real. También tenemos redes inalámbricas. Tenemos nuestro centro de control remoto de operaciones y de seguridad. Y bueno, acá podemos ver las distintas tecnologías que se han ido implementando, ¿no? Hay algunos que se usan para exploración, hay gemelos digitales, minas conectadas, también hay para planeamiento, todo lo que es la analítica, cloud, big data, también lo que es tecnologías data driven. Y el enfoque que yo le he querido dar hoy día ha sido un poco hablar de lo que son los gemelos digitales, porque tengo experiencia en ese tema y también he recibido una capacitación en Chile. También lo que es la nube, porque es algo que va a ser el futuro, ya que todo va a comenzar a partir de ahí. Lo que es Big Data y también un poco de lo que es analítica. Bueno, ahorita vamos a comenzar a trabajar de los gemelos digitales. Creo que ya habían tenido una charla de esto también, así que les voy a mencionar un poco, así más breve. Quien lo menciona por primera vez el tema de los gemelos digitales es David Gellert en 1993. Y él comienza a imaginarse una sociedad en la cual tú veas la realidad y comiences a plasmarlo desde tu computadora. Entonces él comienza a narrarte, ¿no? su perspectiva. Por ejemplo, imagínese mirar la pantalla de su computadora y ver la realidad. Una imagen de su ciudad, por ejemplo, completa, con patrones de tráfico y movimiento. Una imagen que esboza el estado de toda una corporación remota en este segundo. Son muñecos de vudú de alta tecnología. Al interactuar con las imágenes, interactúas con la realidad. Entonces, desde esa época ya se estaba hablando. Pero el concepto, ¿quién lo plantea? Bueno, es Michael Graves. Lo presenta por primera vez en la Universidad de Michigan en el año 2002. Y lo que él plantea es un modelo pensando para monitorear de manera efectiva la vida de un producto. Y para esto considera su sistema real, su sistema virtual, y también
cómo se va conectando. Además de esto, justo por la etapa de producción tiene desarrollo, fabricación, operación y eliminación. Bueno, después el concepto también fue trabajado por la NASA, por John Vickers, y este realiza un informe en el 2010. Entonces, ¿por qué se da este análisis de los gemelos digitales? ¿Por qué la NASA quería hacerlo? Pues ellos querían enviar hacia otros planetas un poco más hostiles distintos cohetes y comenzar a simular ciertos patrones. Pero esto les iba a implicar un costo súper alto. Entonces, para evitar lanzarlo y evitar perder millones de dólares, ellos lo que plantean es comenzar a trabajar con gemelos digitales. Entonces, en vez de enviarlo al espacio, ellos lo comienzan a trabajar desde un punto de vista de información, desde un punto de vista de la data, y lo plasman. Por eso es que lo llaman gemelo, porque es como su idéntico. Entonces, ahí hacen pruebas y van comenzando a tomar decisiones. Y para mí esa es una de las partes más importantes de un gemelo digital, porque te permite analizar distintos escenarios que por lo general tú no considerarías. Entonces, en base a esto, tú vas a poder decidir y vas a tomar decisiones que todavía tal vez no se han presentado, pero es factible. Entonces, si se te da en algún momento, tú ya vas a saber cómo actuar, lo que te va a permitir no perder tanto tiempo operativo, no poner en riesgo a tu personal y, por supuesto, trabajar con tiempos mucho más cortos de lo que podría tratarte el cambio. Como ya había mencionado, el gemelo digital consta de 3 partes. El producto físico, que en este caso es nuestra mina. También tenemos lo que es el producto digital o virtual, que ya es netamente el gemelo. Y las conexiones entre los dos productos, que son los datos en tiempo real. Ya con los gemelos digitales viene lo que realmente es, para mí, su parte más importante, que son los análisis de Machine Learning. También cómo tú vas a analizar tu data de mantenimiento, de operación, y cómo vas agregando distintas cosas para ver los escenarios de la mina. Ahora, con respecto a mi experiencia en gemelos digitales, como ya lo había comentado en un momento, ha sido en Chile, y básicamente lo que realizaba era hacer simulaciones con respecto al sistema de gestión de flota. Entonces, nosotros decíamos, ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, fallan estos camiones? ¿Qué pasa si es que en cierta zona las leyes se modifican y tienen que irse hacia otro lado las palas? Entonces, tú analizas todos esos escenarios y es algo súper chévere, porque como lo vengo repitiendo un montón de veces y espero que no se les olvide, tú analizas situaciones. Y en tajo abierto, 10 minutos, 15 minutos te representan un montón de toneladas a diferencia de subterránea. Y eso es bastante dinero. De hecho, Chile nos lleva un montón de tiempo en todo lo que son gemelos digitales. Yo he tenido capacitación en una empresa, pero he logrado mapear otras 2, así que tal vez sea una oportunidad en un futuro para comenzar a trabajarlo nosotros también como país, ¿no? Y bueno, los gemelos digitales, algo que, como ya había mencionado, podría aplicarse es con respecto al tema de mantenimiento. No sé si ustedes han escuchado de esta norma. Esta es la norma SARCO. Hay tiempos disponibles, tiempos no disponibles. Y dice van dividiendo según sea operativo, efectivo, haya demoras. Entonces, es algo que también deberían revisar porque es algo que igual se lo va a trabajar para todo lo que es el sistema de gestión de flota, también para todo lo que es la gestión de mantenimiento de equipo pesado, y nuestros equipos es uno de nuestros pilares. ¿Pero qué es el mantenimiento? Todo equipo por lo general sufre un desgaste con el tiempo, entonces ahí se sabe cuándo va a fallar o no va a fallar, ¿no? Y gracias a los gemelos digitales nosotros podemos hacer una mayor monitorización, además de que vamos viendo qué variables van entrando a
qué variables operativas van afectando más a nuestros distintos equipos. Entonces, basándonos en las distintas simulaciones que nosotros tenemos, vamos a predecir cómo pueden suceder o ocurrir distintos efectos. ¿Qué más te permite los gemelos digitales? La monitorización. Porque dentro de la industria, por lo general, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que las distintas áreas trabajan muy jalado para ellos. No buscan como que tener una excelencia operativa en general. Entonces, esto de acá te permite tener controlado por toda la cadena, por todo el core del negocio, unos KPIs que va trabajando. Entonces, así vas sabiendo y monitoreando si realmente hay un problema en determinadas partes. Entonces, más que chancar a un área o hablar mal, lo que se busca es incrementar donde justo están esos desperfectos para lograr aumentar la producción. Bueno, y acá está desde el punto de vista operativo. Si nosotros tenemos de gemelos digitales, vamos a lograr realizar un análisis en tiempo real de cómo será el comportamiento, y con esto vamos a tener información. La información es súper importante porque nos va a permitir optimizar los procesos y el funcionamiento de la mina misma. Bueno, al conocer los parámetros de operación, puedo recibir recomendaciones y conocer si alguno de estos debe ser modificado. Esto va a permitir incrementar considerablemente la eficiencia de los distintos procesos. Bueno, hay que seguir. Vaya, genial. Esta es más o menos una forma en la que puede funcionar todo esto. Bueno, miren, si nosotros vemos acá, nosotros tenemos una mina nominal. ¿Qué quiere decir una mina nominal bajo este concepto? Que no tiene diferentes parámetros que la comienzan a alterar, o lo que ya vienen a ser disturbios, que es a lo que nosotros llamamos disturbios. Por ejemplo, si se nos comienzan a malograr muchas más máquinas de las que deberían, o si es que justo en esa parte hay un clima que comienza a afectarnos de una forma bastante fuerte, entonces ya comenzamos a perder lo que son las señales. Entonces, esos disturbios nos van a comenzar a generar problemas, pero también pueden haber circunstancias raras. Cuando hablamos de circunstancias raras, cuando las leyes, por ejemplo, comienzan a fluctuar de forma más fuerte en determinados sectores de la operación. Entonces, esta operación es teórica, por lo general no va a darse porque siempre va a haber distintos problemas. Esta de acá ya es un poco más real, y las circunstancias raras pueden darse, pero van a darse en tiempo más largos. Entonces, ¿qué nos permite hacer los modelos digitales? Pues vamos a realizar simulaciones basadas en los principios presentados, en los tres que hemos mencionado, ¿no? En nuestra nominal, la que presenta disturbios y también las que tienen circunstancias sumamente raras. Entonces, cuando ya comencemos a realizar las distintas simulaciones, vamos a analizar las anomalías, vamos a lograr generar representación de la operación misma, y con esto vamos a poder ver cómo tomar decisiones, que es nuestra base de todo. Bueno, además se van a analizar los modelos que ya van a venir con análisis de Machine Learning, todo lo que es inteligencia artificial, y también vamos a ir viendo los resultados. Se va a poner en marcha las mejoras, los distintos escenarios que tenemos, y se va a conectar a tiempo real para poder monitorear cómo se están dando las distintas situaciones, y vamos a crear un reporte de los problemas. ¿Para qué? Para volver a iterarlo, porque después de que nosotros tengamos nuestro gemelo digital, sepamos cómo va a funcionar, tengamos un escenario y ya lo pongamos a prueba en
determinado momento nos genere nuestro KPI. Entonces, con base a esto, vamos a volver a generar otro modelo. ¿Para qué? Para ir llegando mediante iteraciones a algo que sea muchísimo más exacto, algo que sea más preciso. ¿En qué forma preciso? En que las decisiones sean mucho mejores. Bueno, ahora ustedes pueden decir, Kevin, ¿y esto de acá realmente se aplica? ¿Funciona bien? Pues sí. Hay distintos ejemplos que podría mencionarse, pero el que más me ha gustado es este, el de Newcrest Mining. ¿Y por qué me ha gustado? Porque esta empresa ha logrado ahorrar millones de dólares a través de lo que es el Internet de las Cosas y de los gemelos digitales. ¿Cómo lo ha logrado? Pues ha disminuido los tiempos de inactividad que existen. Entonces, al permitirse esto, la producción ha aumentado. Cuando la producción ha aumentado, se genera un mayor margen para poder comenzar a tomar decisiones. Y bueno, la tecnología que se utilizó para mostrar a los operadores cómo trabajar de manera más efectiva y ejecutar ciertos equipos, ha logrado permitir la reducción de lo que son los tiempos de inactividad y actividades de mantenimiento innecesarias. Porque realmente si uno analiza todos los temas de disponibilidad, de utilización, hay operaciones mineras en las que realmente estos valores son muy bajos. Por lo general, una buena disponibilidad mecánica debería estar cerca del 90% en una operación donde los equipos son nuevos, y ya cuando tienes ciertos años de utilización de los equipos, esta de acá no debería bajarte del 80%. Pero sí hay casos en los que esto es mucho más bajo, y esto ya tendría que analizarse por qué se está dando. Muchas veces es porque el mantenimiento no es correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú llevas tu equipo a tu taller, entonces lo que se recomienda es que por cada desperfecto tarde entre 3 a 6 horas. Si es cercano a 3, significa que las personas simplemente están con tu equipo, lo revisan un poco, lo parchan como pueden y te lo entregan. Entonces esto va a generarte desperfectos en algún punto. Pero si es que tarda mucho más, como por ejemplo tirando para 6 horas, significa que tu equipo está siendo muy revisado, o están tardando porque están perdiendo el tiempo, realmente tiene problemas mucho más serios, cosa que también es un pésimo indicador. Entonces también deberíamos considerarlo. Y bueno, eso es básicamente lo que son los gemelos digitales. Tienen tecnología bastante avanzada, pero su juego realmente es desde el punto de vista de lo que es analítica avanzada y lo que es machine learning. Con respecto a, por ejemplo, en nuestro país recién, cuando están comenzando a traerse gemelos digitales de otros países, pero uno de los problemas que tal vez puedan generarse es que la gente no sepa mucho cómo trabajar con esta tecnología. Entonces, o sea, es una herramienta súper genial, pero si es que no van a saber para qué se utiliza, lo van a ver más que nada como, por ejemplo, un monitor portátil de su Maestar o su Modular o su Mindset. Entonces, tampoco es la voz, ¿no? Bueno, eso sería el tema de gemelos digitales, y ahorita vamos a comenzar a hablar de lo que es cloud en minería. Bueno, acá está. Bueno, ¿por qué es importante lo que viene a ser la nube? Acá tenemos, por ejemplo, una noticia que me llamó bastante la atención hace unos años, y es que Newcrest ha desarrollado modelos de datos para transformar las operaciones, desde la base hasta la sala de juntas. ¿Y por qué están realizando esto? Porque realmente todo lo que viene a ser la nube tiene muchas más ventajas que desventajas. Además de que te permite lograr una operación mucho más autónoma y dinámica. Ahorita se los voy a explicar un poco más a detalle. Bueno, para empezar a entender todo lo que es la nube hay que introducirnos un poco a su concepto.
Esta definición la he logrado sacar de una página, de una nube que se llama Cloudflare, y me ha parecido bastante interesante porque básicamente te narra todas las partes más importantes de lo que es la nube. Y bueno, voy a comenzar a leer el concepto. La nube hace referencia a los servidores a los que se accede a través del Internet y al software, y bases de datos que se ejecutan en esos servidores. Los servidores de la nube están ubicados en centros de datos por todo el mundo. Con la informática en la nube, no es necesario que los usuarios y las empresas gestionen los servidores físicos ni que ejecuten aplicaciones de software en sus propios ordenadores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros como usuarios vamos a tener nuestra computadora y nosotros podemos acceder vía Internet a lo que son aplicaciones y databases. Pero, ¿por qué haríamos eso? Se preguntarían. Pues es algo muy simple. Muchas veces cuando nosotros vamos a elegir una computadora lo hacemos en base a dos funciones. A su capacidad de memoria RAM para comenzar a trabajar todo y procesarlo, y a su capacidad de almacenaje que ésta tenga. Pero si es que nosotros ya no necesitásemos analizar poca información, como por lo general se da, sino muchísimo más, tendríamos que hacer modelos súper grandes que tarden no cuestión de unas horas, sino cuestión de unos días, se va a hacer un poco más complicado utilizar distintos servidores. Entonces, para esto nosotros utilizamos la nube, por su capacidad que tiene para trabajar la data. Y bueno, este es un concepto que he aprendido cuando llevé una capacitación en Microsoft, que es lo que es Cloud Computing. Entonces, ¿qué incluye esto? Nosotros tenemos data que vamos a tener. En este caso, Microsoft trabaja con una herramienta bastante conocida que es Azure, es su propia nube. Entonces, ¿qué va a generar? Vamos a trabajar con una máquina virtual. Vamos a almacenar en esta máquina virtual, vamos a tener acceso a lo que son las bases de datos, a las redes, y vamos a poder acceder a distintos servicios. ¿Cuáles son los distintos servicios que podemos acceder? Por ejemplo, podemos ingresar a todo lo que es el Azure, pero desde el punto de vista de Machine Learning. Podríamos comenzar a aplicar ya lo que son modelos supervisados, modelos no supervisados. Ahora, dentro de Machine Learning, los modelos supervisados siempre intentan lograr un fin, y para esto tú tienes distintas variables y las vas ponderando. Entonces, intentas analizar cómo se da un proceso. Ya, y dentro de estos tú puedes emplearlo o sacar la ponderación de cuáles son los más importantes mediante distintos métodos como Random Forest, árboles de decisión, como SMC, y hay un montón. Entonces, tienes que ir entendiendo eso, y dentro de los modelos no supervisados, ya tú puedes hacer lo que es K-means. También tú puedes comenzar a analizar mediante K-means cómo puedes ir agrupando si es que hay distintos desperfectos. Por ejemplo, podrías analizar toda tu data que tienes con respecto a los mantenimientos, y si es que algunos van escapándose de ciertas zonas o no, entonces ahí es un indicador de que algo está fallando. Pero lo bonito de Machine Learning es que tú puedes combinar, ya sea supervisado como no supervisado, y aplicarlo a tantas cosas que puedes analizar tendencias que por lo general no se te ocurriría. Pero bueno, nosotros para poder acceder a la nube necesitamos entrar a lo que son data centers. ¿Qué es un data center? Es un centro de datos en donde se albergan un montón de ordenadores. ¿Para qué? Para poder procesar, almacenar y compartir datos. Y la mayoría de las empresas tecnológicas están utilizando data centers. En Perú, las grandes empresas que ofrecen nube como Azure, como Amazon, no tienen data centers, lo más cercano son
acá, por ejemplo, a Brasil. Este es de Microsoft, es de Azure. Está, por ejemplo, en 140 países, como pueden verlo, pero en nuestro país todavía. Lo que nosotros tenemos es Cloudflare, que es un data center. Y ahora, si ustedes me preguntan, Kevin, según tu experiencia en nube, ¿cuál es la que tú recomendarías? Tal vez un AWS, un Azure o un Google Cloud. La verdad, esto lo he debatido bastantes veces con mis compañeros de trabajo y creemos que cualquiera, cualquier opción que uno decida es correcta. ¿Por qué? Porque tienen todas las mismas características, los precios fluctúan por lo mismo. Ahora tú vas a ir por uno o por otro según tal vez la disponibilidad de los data centers, tal vez si, por ejemplo, tu empresa ya es partner de alguna, como por ejemplo donde estoy trabajando, nosotros trabajamos con Azure porque es nuestro partner oro, porque son tecnologías Microsoft. Y como había mencionado y les había explicado, acá también Newcrest es partner Microsoft oro, entonces ellos también realizan todos sus análisis de inteligencia artificial con ellos. Bueno, y ahora las ventajas de cloud en minería. ¿Qué te permite cloud? Una mayor escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tú entrando con una computadora y seleccionando distintos servidores con los que vas a trabajar, puede generarte un resultado en mucho menos tiempo. Eso se llama escalabilidad. Tolerancia al fallo. ¿Qué significa? Tú estás haciendo un modelo, presenta algunos errores, pero lo comienzas a correr acá en cualquiera de las nubes, te va a llegar a funcionar y va a darte un resultado sin error. ¿Por qué? Porque ya dentro del código lo va a estar analizando en la misma nube. También va a generarte bajos costos porque ya no necesitas comprar distintas computadoras para ir trabajando o tampoco tú como empresario necesitas ir pagando a gente o expertos que pongan el precio que ellos deciden porque realmente son muy escasos, entonces ellos por lo general te darían un mantenimiento súper caro, pero en este caso, por ejemplo, Microsoft es una empresa que te da un mantenimiento súper genial y te lo da a un precio mucho más barato porque contrata especialistas y estos son para distintas empresas. Además te da un almacenamiento seguro. Y lo que es bastante importante es que su forma de respaldar la data es súper interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita con un montón de data del dispatch. Ya, pum, falla algo, no sé, se va la electricidad. Entonces, por lo general, ¿qué pasaría? Si tú tienes tu sistema maestro o tu sistema modular, muchas veces va a perderse justo el tiempo que no ha ido almacenando o los últimos minutos. Pero justo lo que es las tecnologías de nube, lo almacenan hasta el final y todas las copias que se van generando ya lo va guardando en la misma nube. Entonces tiene distintas. Tú solo lo solicitas y te pueden entregar la que tú desees. Además, hay múltiples herramientas ofrecidas por nuestros partners. Bueno, acá hay un pequeño resumen que te dice todas las ventajas de cloud. Acceso, rendimiento, ahorro, control, colaboración, organización, compartir seguridad, almacenar, flexibilidad. Pero como esta charla es para que nosotros tengamos un concepto de lo que es una empresa data driven, me gustaría hacer mención en algo que la gente por lo general no habla, que es la perspectiva cloud. ¿Qué significa tener una perspectiva cloud? Es básicamente adoptar todo lo que viene a ser el conocimiento de lo que es la nube y básicamente no solo almacenar en un lugar físico nuestra data como vienen haciendo muchas empresas, o sí, simplemente tenerlo y no saber utilizarlo. Es tener una herramienta súper potente que te permite hacer modelos muy interesantes con Machine Learning, pero también te va a permitir tomar decisiones.
Y eso es algo que nosotros no deberíamos olvidar. Bueno, acá hay un caso de estudio. Como ya le había mencionado, Newcrest con Microsoft ha realizado todo lo que es la nube. Y durante el año pasado, Microsoft y Willow, que es otra empresa, han desarrollado gemelos digitales. Con esto ha permitido trabajar lo que viene a ser el análisis de datos y la visualización. Es parte, y todo esto ha generado que durante todo el core se tengan mapeado los distintos procesos. Entonces ya se pueden tomar mejores decisiones, que es lo que se busca. Y bueno, acá hay un caso de estudio. Por ejemplo, Newcrest también busca que para el 2050 las emisiones netas sean lo más bajo posible. En este caso se han trazado que sea cero, en su mina Cadia. Entonces, ellos han planteado utilizar lo que es la inteligencia artificial y el uso de nube para poder realizar distintos modelos que permitan lograrlo. Ahora, nosotros tenemos lo que viene a ser Big Data y minería. ¿Cuándo empezó a hablarse de Big Data? Eso fue en el año 2010. ¿Por qué antes no existía? Porque antes el volumen de la información que existía alrededor del mundo era súper bajo. Como puede observarse, era de 2 zettabytes y poco a poco ha ido incrementándose. En el 2019 ya era 41 y se espera que para el 2025 sea de 175. Entonces, por eso ya se están comenzando a hablar de distintos roles en el sector minero que van a comenzar a aparecer. Esos pueden ser data scientists, data governance, data engineers, data architects. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con muchísima información y tenemos que estar preparados para afrontar este nuevo desafío. Pero, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Data son grandes cantidades de datos. Y, por lo general, esto va a involucrar que nosotros trabajemos con distintas arquitecturas para el manejo de grandes volúmenes. ¿Qué es una arquitectura? Es la forma en la que nosotros vamos a comenzar a plantear cómo vamos a trabajar nuestras bases de datos para lograr representarlo, ya sea mediante un data scientist o un data analyst, y el uso de distintas herramientas como Tableau, Power BI, unos distintos dashboards para tomar decisiones. ¿Y cuál va a ser uno de los mayores problemas? Va a ser la dificultad de trabajar con grandes datasets. Datasets son justamente todas estas tablas donde nosotros tenemos la información y justamente para eso vamos a necesitar a distintos especialistas. Pero bueno, para que nosotros comenzamos a hablar de Big Data tenemos que hacer mención de las 4 Bs. ¿Qué son las 4 Bs? Volumen, velocidad, variedad y veracidad. En el sector minero hay muchísima información que nosotros podemos extraer y trabajar. Estos pueden encontrarse en lo que viene a ser la planta, también en la parte operativa nosotros tenemos el dispatch que diariamente nos entrega un montón de información en planeamiento, en geología, en lo que es perforación. Entonces, el Big Data se presta a que nosotros trabajemos con esta data. Bueno, ¿cuál es el problema? Por lo general, cuando hay tanta información y está disgregada con distintos softwares o herramientas, es complicado saber cómo tomar decisiones con esto. Entonces, se plantean algunas arquitecturas para buscar la eficiencia de los distintos procesos. Bueno, esta es una definición, básicamente de lo que es Big Data. Lo voy a leer porque me parece interesante que ustedes la sepan. Y dice lo siguiente: el Big Data hace referencia a los datos o grupo de datos estructurados y no estructurados. Datos estructurados se refiere básicamente a las tablas y los datos no estructurados ya son datos que no presentan una estructura lógica. Pueden ser audios, pueden ser videos o pueden ser información ya como textos que por lo general es complicado trabajarlo. Que por su elevado volumen y valor y variedad no pueden ser almacenados, explorados o visualizados con herramientas tradicionales.
Claro, porque si uno comienza a implementar o realizar análisis con Excel y tu data es sumamente pesada, es complicado trabajarla. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es utilizar distintas herramientas para poder generar una visualización. Las dimensiones de estos datos requieren de soluciones tecnológicas específicas y nuevas, habilidades humanas. El reto consiste en saber extraer el valor de estos grandes volúmenes de datos heterogéneos. Y eso es algo sumamente importante porque algo que pasa bastante en las distintas empresas es que realizan distintos modelos de machine learning o de inteligencia artificial y al fin y al cabo tardan un montón de meses porque plantear uno de estos modelos no te baja de 3, 6 meses. Y al final tú les preguntas, ¿y para qué has desarrollado esto? Y ellos te dicen, no es para evitar, por ejemplo, el fraude en banca o en minería para evitar el desgaste de los neumáticos. Y tú les dices, ya, y en base a esto, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Y ellos te dicen, no, si el modelo simplemente te va a predecir eso. Pero ese no es el objetivo, ¿no? O sea, si te estás invirtiendo tanto dinero en algo, es para que generes resultados de distintas formas. Entonces debería hacer un modelo tal vez un poco más predictivo que te diga ya, tú tienes que utilizar los neumáticos, pero darles este mantenimiento. Y eso te va a generar un ahorro económico de esto. Y ya vas a poder generar de alguna u otra forma, tienes menos tiempos muertos a tu operación y aumentas tu productividad. Eso sería algo más lógico. Bueno, acá hay justo lo que se estaba mencionando de Big Data, porque se habla de Big. Y acá nosotros tenemos las 5 capacidades que soportan lo que es el Big Data. La ingesta de lo que viene a ser la data, el gobierno de datos, la ordenación, la seguridad y la explotación. Todos estos modelos de Big Data son sumamente importantes y deben estar presentes siempre en toda operación. Y no debería dejarse que las personas a cargo de esto vayan cambiando, porque si, por ejemplo, tú descuidas la seguridad, puede entrar un hacker y puede robarte información. Si tú no le das la suficiente importancia a un gobierno, entonces la integridad referencia que se genera con respecto a tus bases de datos tampoco va a ser lógica. Entonces pueden repetirse información de una u otra forma, o la información va a comenzar a tener errores porque justamente no se está trabajando por un especialista. Bueno, esta es una arquitectura funcional de lo que es Big Data. Acá tenemos nuestras fuentes digitales, que pueden ser celular, o puede ser nuestro sistema Maestro, o puede ser nuestro sistema Mises. Y acá vamos a tener nuestras distintas plataformas Core. Y acá vamos a tener ya básicamente lo que es Hadoop. Hadoop lo va a comenzar a trabajar, tú vas a comenzar a hacer tus modelos o ya de frente lo vas a pasar a analítica para generar, como te vengo diciendo, modelos de Machine Learning supervisado o no supervisado. O si es que lo llevas desde un punto de business, ya básicamente lo que viene a ser una representación en Power BI o lo que viene a ser el SAP HANA. El SAP es una herramienta bastante importante también en minería. Si tú tienes un SAP Business Object, puedes conectarlo a las distintas partes de tu operación y puedes tener un monitoreo bastante certero de cómo va tu operación misma. El problema del SAP es que es bastante caro y si es que tú lo pasas en vez de SAP a lo que viene a ser la nube, te costaría la mitad y tendrías un mapeo igual de bueno. Y bueno, el Big Data es algo que no se ha estado trabajando mucho en minería. ¿Por qué? Porque son conocimientos que recién se están comenzando a tratar en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, este gráfico, que es con respecto a la innovación en el sector minero, nos muestra que la empresa que más patentes ha realizado en Big Data es esta, Honeywell, que tiene 36. Sandvik tiene 5, Caterpillar tiene 3, Atlas Copco 2, China Steel Corp tiene 1 y Orica tiene 1.
hay mucho por trabajar, es verdad, pero lo bueno es que cada vez hay más mineros que están hablando de lo que viene a ser Big Data. Bueno, el Big Data, ¿qué logra hacer? Reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia de los distintos equipos. Además de esto, cuando nosotros quitamos los tiempos de inactividad, de reparaciones o de una planificación logística deficiente, logramos generar eficiencia y por lo tanto una mayor rentabilidad de una mina. Big Data puede arrojar luz sobre la gestión de los equipos para ayudar a los operadores mineros a impulsar la eficiencia total. Esto es algo que también podría plantearse. Por ejemplo, tú tienes distintos operadores que tienen mayor o menor performance según se va dando, ¿no? Según distintas características que ellos tengan. Entonces, tú podrías analizar por Big Data y lo que es inteligencia artificial, cuáles son tus operadores que logran mayor producción y los que logran la menor. Entonces, a los que logran la menor producción los envías a capacitaciones para que ya sepan cómo trabajar mejor a los equipos y con esto ya tu operación sea más uniforme. Además, se puede capturar, analizar y reaccionar datos con la presión de los neumáticos, las reparaciones programadas, las fallas y la información del conductor. Esto es lo que ya venía explicando hace un momento, que si por ejemplo tus neumáticos comienzan a fallar por determinados aspectos, entonces tú puedes hacer distintos modelos para determinar cuáles son los factores. Y en base a estos factores, tú puedes comenzar a tomar mejores decisiones. Bueno, acá hay una imagen de lo que viene a ser un taller de equipo pesado. Y ahorita vamos a comenzar a hablar de un tema sumamente importante y que es dejado de lado, que es el de ciberseguridad y minería. Bueno, acá esta parte me parece sumamente importante. Justin Berman, que es un director de una de las firmas de ciberseguridad más grandes del mundo, que es Skybox Security, dijo que, por ejemplo, en un estudio que había realizado, la investigación muestra que hubo un aumento del 30% de las vulnerabilidades explotadas en la naturaleza, y un aumento dramático del 46% de las vulnerabilidades dirigidas a las nuevas tecnologías operativas en el último año. Esto con respecto a todas las empresas que esta firma viene trabajando, y estas también incluyen a las del sector minero. Entonces, viene incrementándose y es algo de lo que nosotros deberíamos tener bastante cuidado, porque si los ciberdelincuentes manejan nuestra data, pueden chantajearnos y pedirnos alguna especie de compensación, ya sea económica, o también ellos pueden vender la información que nosotros tenemos a otras empresas. Entonces, ese es un juego desleal que nos va a afectar. Bueno, acá es la ciberseguridad de la información. ¿Cómo surge la ciberseguridad? Pues si se acuerdan, en los años 90, en los años 80, nosotros utilizábamos lo que es la información física, después comenzó a salir un poco de la información digital, entonces era mucho más fácil controlar la seguridad. Pero cuando nosotros ya comenzamos a llevarlo a lo que viene a ser el Internet o a los ecosistemas digitales, entonces ya surgió lo que es la ciberseguridad, porque nosotros tenemos que comenzar a tener cuidado con respecto al ciberespacio. Para la ciberseguridad siempre tiene tres pilares. Primero es la confidencialidad, que garantiza la privacidad de los datos, la integridad, que garantiza que la información de los datos sea confiable y precisa, y la disponibilidad, que es la más importante, que te garantiza que los datos siempre estén para la persona que lo solicite y esté autorizada para eso, y siempre tienen que cumplirse estos tres pilares. Si cualquiera de estos comienza a fallar, ya no se habla de una correcta ciberseguridad. Ahora, con respecto a las ciberamenazas más frecuentes, existen cuatro. La primera es phishing,
que básicamente es enviar un correo malicioso a una persona. Entonces, cualquier persona de la organización lo abre, entra ahí y ¡pum! Ya se infectó su máquina. Después posiblemente va infectando distintos aspectos. Luego tenemos lo que es ROM software, que es un software malintencionado. Entonces, este también te bloquea tu computadora. Este es un poco más serio. Y de estos hay un montón de variaciones que han existido a lo largo de la historia. Uno de los más fuertes ha sido con respecto a los que se dieron en Telefónica, y básicamente te pueden cerrar durante un día, 2 días o semanas tu información. También tenemos lo que son scam, que son engaños o estafas a través del internet, y se pueden dar por spam. Luego viene a ser lo que es el robo de la información, y esto lo puede interceptar un tercero. Entonces, cualquiera de estos cuatro que se nos presente, siempre tenemos que tener un especialista que sepa afrontarlo en el momento. Bueno, y ahora con respecto a los costos de los datos por el sector, nosotros somos uno de los sectores que menos gasta para recuperar los datos. Estamos en $137 por dato robado, y por lo general a los que más suelen atacar son los de son los de salud. Luego tenemos el plan de implementación de ciberseguridad. Bueno, para que la ciberseguridad llegue a darse, nosotros tenemos 6 fases. La primera es tener un mapeo de cómo se encuentra tu empresa. Luego tenemos que tener lo que es la estrategia de la organización. Vamos a definir todos los proyectos y las iniciativas para mejorar la ciberseguridad. Vamos a clasificar y vamos a priorizar los problemas que se están dando. Vamos a aprobarlo por la dirección y ya vamos a realizar lo que es la implantación del plan de seguridad. Cuando nosotros llegamos a realizar todo este plan de ciberseguridad, disminuimos considerablemente los problemas que puedan generarse. De hecho, no van a ser cero, porque siempre va a haber un factor de riesgo, pero va a ser mucho más controlable. Un caso de ciberseguridad bien fuerte ha sido en esta empresa, que es Ware Minerals, y ha generado que pierdan $27 millones de los ingresos. ¿Por qué? Porque básicamente les dejaron un tiempo con sus sistemas cerrados. Lo bueno es que se recuperó con tiempo el control antes de que se generen daños mucho más fuertes. Y es uno de los ataques de ciberseguridad más fuertes con respecto a nuestro sector en los últimos años. Y como ya lo había mencionado, va a generarles una pérdida considerable, que oscila entre 13 a $27 millones. Bueno, y ahorita en nuestro sector, la ciberseguridad es un tema que debe tratarse con sumo cuidado, porque básicamente el Internet de las cosas que nosotros estamos implementando con respecto a los equipos está generando ciertos vacíos, porque todavía no se le está dando la prioridad necesaria. Entonces, al no actualizarse los distintos parches de los distintos softwares, o al dejarse de lado de una forma considerable, por ejemplo, que deben realizarse actualizaciones o contratarse el personal adecuado, estamos generando pérdida de lo que viene a ser el conocimiento de ciberseguridad, porque no le estamos generando, y estamos dejando un montón de huecos para que la gente pueda comenzar a ingresar y generar posibles delitos. Hay algunos consejos que deberían darse para evitar que la ciberseguridad caiga, como por ejemplo, nosotros debemos tener doble factor de autenticación. Esto no suele haber mucho en el sector, pero por ejemplo, en otros lados, en otros sectores, utilizan el Authenticator para poder corroborar de doble forma que realmente la persona sea la que ingresa
y no sea un ciberdelincuente. Además de que además de que se nos exige que se cambie periódicamente la contraseña. Esto genera que ya se tenga un mayor cuidado con respecto a lo que pase. También tenemos que evitar conectarnos a redes que son públicas y tenemos que actualizar las distintas aplicaciones que, por ejemplo, Microsoft o, o Node Antivirus te estén sugiriendo, porque muchas veces por ahí entran los ciberdelincuentes con su ransomware. Y bueno, si es que nosotros tenemos en cuenta todo lo que ya he ido explicando anteriormente, vamos a lograr que una empresa sea data driving. ¿Qué es una empresa data driving? Es una que ha desarrollado un modelo de transformación digital correcto. ¿Esto qué nos va a permitir? Aumentar el valor del negocio y generar sostenibilidad. Pero como ya le he mencionado, una empresa data driving, más que tener equipos de última tecnología, implica que nosotros utilicemos a los equipos de forma correcta y que las personas tengan la capacidad de analizarlo, los distintos problemas. Entonces, por más que alguien compre ordenadores potentes, o utilice nube, o tengan los mejores software o tecnologías, es que realmente no tienen el conocimiento ni saben analizar cómo va avanzando la empresa con respecto a que sea una empresa driving, entonces su transformación digital no es correcta. Y bueno, las dimensiones de la transformación digital básicamente se basan en las personas, en los procesos y la tecnología, la experiencia que nosotros tenemos y el modelo del negocio, que en nuestro caso es el sector minero. Bueno, los beneficios es una mina segura, también vamos a tener mejores decisiones, vamos a tener todo monitoreado, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir todo lo que es nuestra huella de carbono, que es lo que se está buscando. Y para que nosotros lleguemos a ser una empresa data driving, que tengamos una transformación digital madura, nosotros tenemos que comenzar a generar esta cultura de la transformación. Tenemos que comenzar a enseñar a todas las personas de alguna u otra forma cómo los datos nos pueden beneficiar. Entonces no es algo que se logre de la noche a la mañana. Lo vamos a conseguir en un montón de tiempo, pero es justo lo que nosotros debemos conseguir. Y acá están los pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo. Y bueno, la transformación digital, como ya lo vengo mencionando, al inicio genera un poco de resistencia, es verdad, porque la gente por lo general está acostumbrado a que las cosas se hagan a su forma. Pero cuando nosotros poco a poco vayamos mostrando los beneficios que se presentan, entonces las personas ya van a estar mucho más perceptivas y menos resilientes del cambio. Y cuando lo comencemos a lograr, vamos a generar una cultura basada en conocimiento y en mejores decisiones. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es un poco de conocimiento informático. Igual hablar cada uno de estos temas tardaría por lo menos unas 8 o 6 horas. Pero para tener una visión general es súper recomendable escuchar todo esto. Y son las nuevas tecnologías que nosotros vamos a comenzar a implementar en el sector minero. Entonces es algo que ha venido para quedarse. Y como acá he puesto, espero que la fuerza de los datos nos acompañe, que es una frase que usamos los data scientists. Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa. Sí, muchas gracias, Kevin. Una excelente charla, un excelente taller. Permíteme ahorita reviso las preguntas que llegaban al chat. A ver, acá nos indica, según tu experiencia, ¿no?, que has venido recolectando a través de estos años, ¿no?, ¿qué recomendarías
reforzar primero en lo que es la malla curricular, indica, ¿no? Algún tema en específico o de repente algún software o algún lenguaje de programación referente a lo que sería esto de la minería 4.0. Ya, mira, en la minería hay distintos roles. Entonces, la forma en la que tú decidas inclinarte por una tecnología u otra va a depender de eso. Yo, por ejemplo, soy un data scientist, entonces lo que manejo básicamente es Azure para poder trabajar en la nube, pero también tengo conocimientos de lo que es Python, R, para poder comenzar a hacer análisis de Machine Learning. Si tú eres un data engineer, ya netamente tienes que comenzar a conocer todo el tema de los pipelines, de cómo vas a extraer la data. Entonces, para esto, tú ya tendrías que tener más conocimientos con respecto a estos temas, ya los de Azure netamente dichos. Ahora, si tú, por ejemplo, comienzas a trabajar lo que viene a ser como data governance, que es básicamente actuar como un custodio, tienes que trabajar con lo que viene a ser bases de datos y ya implica SQLs u otros servidores. Eso. Excelente, Kevin. Bueno, hay otra pregunta, nos indica excelente ponencia, Kevin. Si pudieses contarnos cómo viene avanzando la tecnología 4.0 en lo que es la minería subterránea, ¿no? Y además comenta acerca del uso adecuado de los recursos disponibles. En minería subterránea, cómo podemos saber dónde se encuentran los equipos en tiempo real, qué alternativa de solución podríamos darnos allí. Ya, minería subterránea ya no tengo mucho conocimiento, la verdad. Ahí les mentiría. Este, pero sí he visto que están implementando distintos sistemas. Eh, por ejemplo, tienen su sistema de gestión de flota ya para minería subterránea. He visto que hay distintas empresas que lo vienen trabajando, pero igual es un poco complicado por el tema de la conectividad, porque hay ciertos momentos en la mina donde la señal se va perdiendo. Entonces, es algo que uno debería tener especial cuidado. Y la fibra óptica que se mete hacia las minas subterráneas, no sé cómo la manejarán, la verdad. Sí, eso básicamente. No tengo mucho conocimiento. Sí, de acuerdo, Kevin. Me parece que también había visto algo respecto a lo que era la automatización de vehículos, ¿no? O sea, vehículos autónomos. Empresas como Sandvik venían implementando ese tipo de procesos en lo que era minería subterránea. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos indica: buenas noches, Kevin. Gracias por la ponencia. Respecto al Big Data, ¿recomiendas usar Power BI o Tableau? ¿Y cuál es la normativa que mencionaste respecto a la disponibilidad y operatividad de equipos mineros? Ya, con respecto al Power BI o Tableau, realmente la herramienta no es la que te va a definir tu forma de actuar. Puedes usar cualquiera de las dos, no hay mayor diferencia. ¿Y cuál era la siguiente parte de la pregunta, disculpa? La siguiente parte era: ¿cuál es la normativa que mencionaste respecto a la disponibilidad y operatividad de equipos mineros? Ya, este, mira, la disponibilidad de los equipos básicamente va a depender de cómo se vaya a trabajar la data. Entonces, por ejemplo, hay equipos que tienen su monitoreo tienen un monitoreo mucho más definido, uno más preciso. ¿Por qué? Porque va a tener distintos GPS, entonces su margen de error va a ser más bajo. En cambio, va a haber otros equipos que no se les ha dado la suficiente importancia, entonces esto va a diferir más. Entonces eso va a ser algo que va a ir afectando un poco a la localización, ¿no? Según lo que vayas a utilizar. Entonces es algo que tú tienes que ir analizando también, según se vaya presentando. Perfecto. La siguiente pregunta: buenas noches, excelente exposición. ¿Qué lenguaje de programación usa el sistema Dispatch y qué modelo matemático optimiza para evitar colas en pala? Ya, el sistema Dispatch
como tal es el modular. Pero si tú hablas de un sistema de gestión de flota, ya te refieres a que puede ser MyStar, modular o MySense. ¿Cuál era la siguiente parte? Te lo pregunto. ¿Qué modelo matemático optimiza para evitar colas en pala y camiones? Ya eso depende del sistema también, porque, por ejemplo, en lo que viene a ser minas de oro, son varios camiones para una pala, pero ya los que vienen a ser minas de cobre son N camiones para N palas. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de tonelaje movido. De acuerdo. La siguiente pregunta nos indica, ¿consideras que la conectividad de Internet en el Perú aún sigue siendo un factor limitante para que la implementación de la minería 4.0, o para que se dé la implementación de la minería 4.0? ¿Y cuándo se podrá superar este problema? No, sí, de hecho es un factor limitante porque otros países tienen lo que es el 5G y nosotros recién estamos comenzando a implementarlo. Entonces es algo que nos está afectando de alguna u otra forma, ¿no? Pero sí hay minas, por ejemplo, Chinalco, que sí tiene bastante desarrollado todo lo que son sus tecnologías. Entonces, ellas desde hace unos 8 años ya lo tienen a su sistema de despacho desde su oficina, entonces es un súper golazo, ¿no? Perfecto. Bueno, preguntar si de repente hay más preguntas. No, me parece que aquí en el chat ya no hay más. Si no hubiesen, agradecerles, bueno, agradecerte primero a ti, Kevin, por el excelente taller que nos ha brindado el día de hoy. También agradecer a todos los que han asistido y de paso también invitarlos a través del chat. Hemos enviado el link de nuestro grupo de Telegram. En ese grupo van a poder conocer todos los talleres, los webinars, incluso artículos que se publican de manera semanal y cursos también, ¿no? Van a poder acceder a la información de manera mucho más rápida. También aprovechar para invitarlos a nuestro siguiente taller, que va a ser el día 22 de octubre, sobre geometalurgia en la optimización integral de las operaciones mineras.